La farándula política, esto es un fenómeno que durante décadas ha estado presente en la cotidianidad política alrededor del mundo, pero con el surgimiento de las redes sociales es cada vez más personal y casi en tiempo real presenciar ciertas discusiones entre líderes y políticos de determinados países. En este video vamos a desentrañar un poco este tema de la farándula política y por supuesto pues vamos a estar hablando del más reciente reality político que es el enfrentamiento entre Trump contra Musk o Musk contra Trump, como prefieran, y el posible juego de poder que hay detrás de todo esto. Bienvenidos. El nuevo circo de la política. Antes pues los acuerdos se hacían a puerta cerrada, se discutían o se dirimían diferencias encerrados en oficinas y los medios tenían pues absoluto control de qué se publicaba y qué no. Por lo general se concentraban en algún que otro caso de corrupción o endilgar ciertos romances a determinados presidentes o cosas por el estilo. Pero con el surgimiento de las redes sociales como X, Instagram, Facebook, TikTok, etc., ahora los políticos se lanzan los dardos directamente en tiempo real con insultos y acusaciones que se hacen virales. Podríamos recordar, por ejemplo, en los 90 el presidente argentino Carlos Menem, al que prácticamente se le reconocía en los medios y se le achacaban distintos romances con personalidades tanto de la farándula. Más recientemente pues hemos tenido en Argentina, por ejemplo, al impresentable de Javier Milei y Cristina Kirchner tirándose flechas a través de las redes sociales, y el caso de Xochitl Gálvez enfrentándose a Morena en México también, que bueno, dirimieron todo eso a través de las redes. Pero el verdadero show del 2025 es este choque reciente entre Donald Trump y Elon Musk. Aunque no voy a profundizar mucho en el tema por cuanto es la comidilla en todas las plataformas de redes sociales, YouTube, etcétera. Es un tema bastante manoseado a nivel mediático, ¿no? Sin embargo, pues Trump de vuelta en la Casa Blanca y Elon Musk, el hombre más rico del mundo, eran aliados en la campaña 2024. Musk gastó más de 250 millones de dólares para que Trump ganara y lideró una agencia llamada Doge, sin mencionar también que colocó su plataforma X al servicio de la campaña de Donald Trump para pues ayudarlo a llegar a la Casa Blanca por segunda vez. Pero en junio del 2025 todo esto se derrumbó. ¿Cuál sería la razón? La ley fiscal de Trump, apodada como One Big Beautiful Bill, y sus aranceles del 20% a importaciones y hasta el 100% a autos eléctricos chinos que golpean duro a Tesla y a SpaceX. Musk no se quedó callado. En X llamó a la ley una abominación asquerosa y pidió al Congreso que la tumbara. Incluso sugirió hacer un impeachment a Trump y poner al vicepresidente Vance en su lugar. Trump respondió a través de su propia red social Truth Social, tildándolo de adicto y amenazándolo con cortar los contratos de SpaceX con la NASA, que valen unos 2.250 millones de dólares. Las cosas se pusieron personales y Musk mencionó los vínculos de Trump con Epstein. Recuerden ustedes este sonado caso de la isla Lolita. Y bueno, un aliado de Trump, asesor de Trump en su primera presidencia, Steve Bannon, pidió investigar la ciudadanía de Musk. Las acciones de Tesla a raíz de todo esto cayeron un 14%, entre el 14 y el 17%, según se consulte, costándole a Musk 34.000 millones. Esto es un absoluto drama que se está viviendo prácticamente en tiempo real. Ahora cabe preguntarse, ¿acaso solamente estamos viendo lo obvio o hay algo más detrás de todo esto? Quizás hay una lucha de poderes detrás de todo esto, pues posiblemente Musk esté buscando el poder político. Entonces, Musk solo defiende sus empresas o está jugando a ser el nuevo rey de la política. Aquí va el asunto. Elon Musk no puede ser presidente en Estados Unidos porque es nacido en Sudáfrica y la Constitución de Estados Unidos exige que el presidente sea nacido en el país, aunque
Elon Musk tiene nacionalidad estadounidense y creo que canadiense también, pero no es un ciudadano estadounidense nacido, no tiene la nacionalidad por nacimiento, que creo que es el requisito que exige la Constitución. Pero Musk no necesariamente necesita sentarse en la Casa Blanca para mandar. Hizo un sondeo en X preguntando si debería crear The American Party y el 80-82% le dijo que sí. ¿Es acaso el plan de Elon Musk? Tal vez financiar a un candidato que pueda controlar, como posiblemente a J.D. Vance o algún senador joven y populista que necesite dinero y apoyo. Bueno, Musk tiene $400 mil millones y X para moldear la opinión pública. Ya lo hizo con Donald Trump. Su pelea con Trump podría ser movida para desmarcarse y venderse como acaso un reformador, pero es arriesgado. Su aprobación está en un 42% porque sus recortes en Doge y sus tweets polémicos han molestado a muchos, además de sus políticas al frente de esta agencia en la que fue nombrado como director. Y bueno, además Trump podría castigar a Tesla y a SpaceX cortándole la financiación estatal. Musk quizás está jugando con fuego, pero con su fortuna y X tiene un as bajo la manga que ya ha puesto antes a operar. Este pleito se podría catalogar como la farándula política en su máxima expresión, pública, intensa y viral. Las redes han cambiado todo en la actualidad, convirtiendo debates serios en peleas de telenovelas. Para nosotros es entretenido, pero también preocupante. Cuando la política es puro show, los problemas reales como la economía o el cambio climático, etcétera, los temas fundamentales que están en la palestra pública hoy en día, quedan relegados a un segundo plano. Si Musk logra ser un hacedor de reyes, esto podría cambiar la política de Estados Unidos, pero ¿a qué costo? ¿Más caos o un nuevo tipo de liderazgo? Bueno, queda la pregunta en el aire. ¿Qué crees tú sobre esta situación? ¿Podría ser que Elon Musk esté detrás de aspiraciones políticas dentro de los Estados Unidos? Si bien no directamente, él podría instrumentalizar a un candidato que opere según sus intereses. A fin de cuentas, la política en Estados Unidos se basa en eso precisamente. Todos los políticos en Estados Unidos son financiados por grandes empresas para que pues representen sus intereses en las diferentes instituciones en las que desempeñen. Bien, de momento esto es todo sobre este culebrón entre Trump y Musk y un nuevo capítulo más en la farándula política. Sería lamentable que nos vayamos acostumbrando a este tipo de acciones o actos en las redes sociales. Creo que no es el objetivo final de la política, pero bueno, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Qué te parece toda esta situación? ¿Crees que podrá haber una reconciliación entre estos dos o de lo contrario es irreconciliable ya e insalvable esta relación? ¿Es Musk acaso un genio o está armando un relajo? Déjenlo allí en los comentarios. Si este video te gustó y quieres más contenido como este, te agradecería muchísimo que le des un like, suscríbete, actives la campanita para no perderte el próximo video. Muchísimas gracias por ver el video y bueno, hasta la próxima.